Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fiel en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Una vez más, el Evangelio nos presenta a Jesús hablando a sus discípulos y al pueblo por medio de parábolas. Y de esa manera, tratando de que ellos entiendan de qué se trata cuando les habla del reino de los cielos. Hoy se nos presenta para reflexionar en este domingo la parábola de los talentos. La palabra talento viene de talanton, que era en la época de Jesús una medida de peso, una unidad de peso y una moneda. Pero hoy significa un don o una habilidad especial. En este texto del Evangelio se unen esos 2 significados. La parábola nos presenta a alguien que simboliza a Dios, que reparte monedas entre sus servidores, pero no repartió a todos por igual. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro solamente 1. Pero a nadie dejó sin un talento. Al regresar, pide que sus servidores rindan cuentas de los talentos que han recibido a su partida. El elogio de su señor se dirige al servidor que logró producir otros 5 talentos. Y es un elogio particularmente bello. Dice, ven, servidor fiel y cumplidor. Has sido fiel en lo poco. Ahora te entregaré mucho más. Entra en la alegría de tu Señor. Luego se presenta el que tenía 2 talentos y muestra otros 2 que ha ganado. Para este el elogio es un poco menor, pero también se le dice que aunque se le había encomendado poco, ahora se le entregará lo grande e importante. Y finalmente
se acerca el que había recibido un solo talento. Este expresa todo su resentimiento y cuenta que ha enterrado su talento. Es el servidor inútil que no supo advertir que con ese poquito podía producir mucho más y que así podía llegar a poseer bienes más grandes aún, porque el Señor nunca se queda corto a la hora de premiar y recompensar. La parábola va dirigida precisamente a aquellos que creen haber recibido poco, a los que fácilmente se dejan llevar por la envidia o por las comparaciones, y así se hacen cada vez más estériles, infecundos, capaces de producir. Son semejantes a una tierra seca. El que renuncia a entregarle algo a Dios y a la vida, termina quedándose sin nada, vacío, incapaz de ser feliz. Porque todo lo que tenemos es para hacerlo producir frutos en bien de los demás, pero para gloria de Dios. Y entonces nuestra aparente precariedad será solo pasajera, porque estaremos llamados a entrar en la plenitud del Señor y participar de su alegría. Nadie tiene derecho a enterrar lo que ha recibido, porque aunque aparentemente sea poco, no es suyo, solo es de Dios. Cada uno de nosotros tenemos muchos talentos para poner al servicio de los demás, y esa es la invitación de Jesús. Aquello que tenemos, por más poco que parezca, es mucho si lo utilizamos para servir verdaderamente. Pidamos al Señor que a la luz del Evangelio de hoy, en este domingo, nos ayude a descubrir los dones que nos ha dado a cada uno. Que nos ayude a recordar que no son nuestros, que son suyos. Pidámosle que nos llene con su fuerza para que podamos hacerlos fructificar con alegría, para que podamos a través de ellos servir a los demás y darle gloria solo a Dios. Que tengamos un hermoso domingo y que Dios nos bendiga a todos.